Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los conceptos más misteriosos, profundos y fascinantes de toda la física moderna. El vacío cuántico es el lugar en el que aparentemente no hay nada, pero que en realidad está lleno de todo. Desde el punto de vista cotidiano, el vacío es el espacio desprovisto de materia, el silencio absoluto del cosmos, el intervalo entre las estrellas donde la luz apenas roza los bordes del infinito. Sin embargo, la física cuántica nos ha enseñado que esta visión es una ilusión, una simplificación ingenua de un universo mucho más vibrante, dinámico y lleno de energía de lo que podemos imaginar. En este viaje, abriremos los ojos al verdadero rostro del vacío, un mar invisible donde partículas y antipartículas surgen y desaparecen, donde las leyes del espacio y el tiempo tiemblan bajo la danza del azar cuántico. Para entender qué significa realmente el vacío cuántico, primero debemos despojarnos de nuestras intuiciones más básicas. Durante siglos, el vacío fue interpretado como la nada absoluta. Los filósofos griegos debatían su existencia. Para Aristóteles, la naturaleza aborrecía el vacío, pues el espacio debía estar siempre lleno de algo. Para los atomistas como Demócrito, en cambio, el vacío era el escenario indispensable donde los átomos se movían y colisionaban. La ciencia moderna, con sus instrumentos cada vez más precisos, heredó y transformó estas ideas. En la física clásica, el vacío era simplemente el espacio desocupado, una extensión donde las fuerzas actuaban a distancia. Pero con el advenimiento de la teoría cuántica, todo cambió. En el corazón de la mecánica cuántica late una idea desconcertante. Incluso cuando eliminamos toda materia, cuando enfriamos un sistema hasta el cero absoluto y apagamos cada campo eléctrico y magnético, aún queda una vibración persistente. Esa vibración es el residuo inevitable de la incertidumbre. La naturaleza no puede quedarse completamente quieta, porque el principio de incertidumbre de Heisenberg lo prohíbe. Este principio establece que no podemos conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la energía de una partícula. Si el vacío estuviera realmente vacío, la energía sería exactamente cero, y eso implicaría un conocimiento perfecto de su estado, lo cual está prohibido por las leyes cuánticas. Por tanto, el vacío no puede ser una calma total. Está plagado de fluctuaciones. Estas fluctuaciones son como olas diminutas que agitan un mar invisible. Se les conoce como fluctuaciones del vacío. En escalas subatómicas, el espacio se convierte en un hervidero de actividad. Pares de partículas y antipartículas surgen espontáneamente, viven por un instante brevísimo y luego se aniquilan entre sí, devolviendo su energía al vacío. Este proceso ocurre constantemente, en cada rincón del universo, incluso dentro del espacio que separa tus manos mientras las observas. Lo que percibimos como la nada está, en realidad, rebosante de energía efímera. Este concepto no es solo una curiosidad teórica. Las fluctuaciones del vacío son reales y medibles. Uno de los experimentos más asombrosos que confirma su existencia es el llamado efecto Casimir. En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir propuso que si colocamos dos placas metálicas muy cercanas en el vacío, sin carga eléctrica y paralelas entre sí, algo inesperado ocurre: las placas se atraen. La fuerza que las une no proviene de ninguna partícula material, ni de electricidad, ni de magnetismo. Surge, paradójicamente, del vacío mismo. Entre las placas, las fluctuaciones cuánticas se ven restringidas, y fuera de ellas, la presión de las fluctuaciones es mayor, empujándolas una hacia otra. Es como si el vacío las abrazara con una fuerza invisible, revelando que la nada puede ejercer presión. A esta altura, el concepto de vacío empieza a transformarse radicalmente. Ya no es un lienzo pasivo sobre el que actúa la materia, es un protagonista activo, un tejido que responde, vibra y tiene estructura. En la teoría cuántica de campos, el vacío se define no como ausencia, sino como el estado de mínima energía de un campo cuántico. Pero los campos, incluso en su nivel más bajo, nunca están totalmente quietos. Cada tipo de partícula en el universo, electrones, quarks, fotones, corresponde a un campo cuántico que se extiende por todo el espacio. El vacío es el estado en que esos campos no tienen excitaciones reales, pero aún vibran en su base. Imagina un océano infinito donde las olas representan partículas.
Cuando el mar está tranquilo, sin olas a la vista, podrías pensar que nada sucede. Pero incluso en esa calma aparente, el agua se mueve, late, vibra. Así es el vacío cuántico, un océano fundamental del cual emergen todas las cosas. Las partículas que vemos son apenas excitaciones locales, pequeñas ondas que se levantan sobre ese mar invisible. En este sentido, la materia misma es una manifestación del vacío, una perturbación pasajera en un campo eterno. Esta idea lleva a una conclusión profunda. El universo entero podría ser una gigantesca fluctuación del vacío. Las teorías cosmológicas más avanzadas, como la inflación cósmica, sostienen que el Big Bang no surgió de un punto singular de materia infinita, sino de una transición cuántica en el vacío primigenio. En ese vacío ancestral, una diminuta región experimentó una fluctuación tan intensa que liberó una inmensa cantidad de energía, dando origen al espacio, al tiempo y a la materia. En otras palabras, el universo nació de la nada, pero una nada que estaba preñada de potencial. Desde entonces, cada rincón del cosmos conserva la huella de ese primer latido cuántico. El vacío continúa siendo la base sobre la cual se construye toda realidad. Incluso el espacio interestelar, aparentemente desolado, contiene energía de punto cero, un término que describe la energía mínima que un sistema cuántico puede poseer. Esa energía no puede eliminarse, ni siquiera enfriando el universo hasta su temperatura más baja. Es el zumbido eterno del ser, una música silenciosa que sostiene a todas las cosas. Lo más inquietante es que, según los cálculos teóricos, la cantidad de energía que contiene el vacío debería ser enorme, tan grande que haría colapsar el universo sobre sí mismo o lo expandiría de forma explosiva. Pero no ocurre. El universo es estable y se expande lentamente. Esto plantea uno de los mayores enigmas de la física moderna, el problema de la constante cosmológica. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten incluir un término que describe la energía del vacío, y esa energía parece coincidir con la que impulsa la expansión acelerada del cosmos, lo que llamamos energía oscura. Sin embargo, las predicciones de la física cuántica sobre la densidad de energía del vacío son más de 100 órdenes de magnitud mayores que las observaciones cosmológicas. Es decir, el vacío debería ser tan poderoso que el universo ni siquiera existiría. Este desajuste es un abismo entre dos de las teorías más exitosas de la ciencia, la mecánica cuántica y la relatividad general. Ambas funcionan perfectamente en sus dominios, pero cuando se enfrentan al vacío, entran en conflicto. El vacío cuántico no solo desafía nuestra comprensión de la materia, sino también de la geometría del espacio-tiempo. Si el vacío tiene energía, entonces también tiene peso, y su influencia curva el espacio. Lo invisible moldea la forma del universo. El vacío cuántico, lejos de ser un mero concepto abstracto, se ha convertido en el centro de una profunda reflexión científica y filosófica. Si el espacio vacío tiene energía y estructura, ¿qué significa realmente existir? La frontera entre ser y no ser se difumina. En el nivel cuántico, la materia y la energía pueden surgir espontáneamente del vacío, siempre y cuando se respete una regla fundamental: lo que aparece debe también desaparecer. Es un equilibrio perfecto, una danza de creación y aniquilación que mantiene el balance cósmico. Este fenómeno ocurre gracias a la naturaleza probabilística del mundo cuántico. En la física clásica, todo sigue trayectorias definidas y las causas determinan con precisión los efectos. En cambio, el universo cuántico se rige por la probabilidad y el azar. No existen certezas absolutas, sino un mar de posibilidades que fluctúan constantemente. Por ello, el vacío cuántico no puede ser un estado de nada absoluta, sino un campo lleno de potencialidades que se actualizan brevemente antes de disolverse otra vez. Cuando los físicos hablan del vacío, se refieren al estado fundamental de los campos cuánticos. Cada campo tiene su energía mínima, pero esa energía nunca es exactamente cero. De hecho, lo que llamamos partículas son vibraciones localizadas de esos campos. Por ejemplo, un fotón es una excitación del campo electromagnético, un electrón es una perturbación en el campo electrónico, y así con cada tipo de materia. Pero incluso cuando no hay excitaciones, los campos no desaparecen. Siguen oscilando suavemente,
como un lago en calma donde cada molécula se mueve imperceptiblemente. Esta agitación constante tiene efectos tangibles. Uno de los más notables es el desplazamiento de Lamb, descubierto en 1947. Cuando los físicos examinaron los niveles de energía del átomo de hidrógeno con gran precisión, notaron una pequeña diferencia entre dos niveles que deberían ser iguales según la teoría clásica. Esa diferencia se debía a que el electrón no se movía en un vacío estático, sino en un entorno dinámico perturbado por las fluctuaciones cuánticas. Era como si el electrón nadara en un océano invisible que lo empujaba y lo jalaba a cada instante. Estas observaciones confirmaron que el vacío no es una nada silenciosa, sino una entidad con efectos medibles. Y no solo eso, el vacío cuántico también es responsable de algunos de los procesos más exóticos del universo. En las cercanías de los agujeros negros, por ejemplo, el intenso campo gravitatorio puede convertir las fluctuaciones del vacío en radiación real. Este fenómeno, propuesto por Stephen Hawking en 1974, predice que los agujeros negros pueden emitir radiación y perder masa lentamente. La llamada radiación de Hawking es una consecuencia directa del vacío cuántico. Para entenderlo, imaginemos un par de partículas virtuales que surgen del vacío cerca del horizonte de un agujero negro. Normalmente, ambas se aniquilarían casi de inmediato, devolviendo su energía al vacío. Pero si una de ellas cae dentro del agujero negro y la otra escapa, la que escapa se convierte en una partícula real, mientras que la otra queda atrapada. A los ojos de un observador lejano, el agujero negro parece emitir radiación. Con el tiempo, este proceso podría evaporarlo completamente. Lo fascinante es que la fuente de esa radiación no es la materia del agujero negro, sino el propio vacío. Esto demuestra que el vacío cuántico no es un mero telón de fondo. Es un actor esencial en la evolución del universo. Participa en la creación de partículas, en la expansión cósmica y en los fenómenos gravitacionales más extremos. Incluso en la actualidad, la energía del vacío puede ser la responsable de que el universo se expanda a un ritmo acelerado. Esa energía invisible, conocida como energía oscura, constituye casi el 70% de todo el contenido energético del cosmos. Sin embargo, aún no comprendemos su naturaleza exacta. El vacío cuántico también plantea preguntas filosóficas sobre el origen de todo. Si el vacío puede fluctuar y producir partículas, ¿podría haber creado el universo entero? Algunos cosmólogos, como Lawrence Krauss, han defendido la idea de que el cosmos podría haber surgido espontáneamente de una fluctuación cuántica. Pero otros físicos argumentan que incluso el vacío cuántico necesita leyes que lo describan, y esas leyes deben existir antes del universo mismo. Entonces, ¿de dónde provienen? Tal vez el vacío no sea el principio último, sino una manifestación de una realidad aún más profunda. Desde el punto de vista matemático, el vacío cuántico se describe mediante funciones de onda y operadores que actúan sobre ellas. En la teoría cuántica de campos, el vacío es el estado en el que no hay excitaciones reales, pero sigue habiendo energía de punto cero. Esta energía es tan fundamental que incluso el espacio vacío contribuye al estrés gravitatorio del universo. En cierto sentido, el vacío pesa. Si uno pudiera extraer 1 litro de vacío perfecto, algo imposible, contendría más energía que toda la materia visible de la galaxia. La paradoja está en que esa energía, aunque inmensa en teoría, parece casi imperceptible en la práctica. El estudio del vacío cuántico no es solo un ejercicio intelectual, tiene aplicaciones concretas. La física de partículas y la cosmología dependen de su comprensión. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, exploran el comportamiento de los campos cuánticos a energías altísimas, intentando entender cómo el vacío influyó en la creación de las masas y en la simetría de las fuerzas fundamentales. De hecho, el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue una confirmación directa de que el vacío no está vacío. El campo de Higgs impregna todo el espacio, y su interacción con las partículas les otorga masa. Cuando decimos que una partícula tiene masa, lo que realmente estamos diciendo es que esa partícula se acopla al campo de Higgs que llena el vacío. En otras palabras, la masa no es una propiedad intrínseca, sino una consecuencia de moverse a través del vacío. Si ese campo desapareciera,
toda la materia perdería masa y se movería a la velocidad de la luz. El universo sería radicalmente distinto, una sinfonía sin ritmo, una materia sin cuerpo. Este descubrimiento cambió nuestra percepción del vacío. Ya no es la ausencia, sino el medio que define la existencia misma. Cada átomo, cada partícula, cada rayo de luz, interactúa con un vacío que tiene estructura, energía y densidad. Y lo más extraordinario es que esa estructura puede cambiar. En ciertas condiciones extremas, el vacío puede sufrir transiciones de fase, igual que el agua se convierte en vapor o en hielo. Durante los primeros instantes del universo, los campos cuánticos se reorganizaron varias veces, liberando enormes cantidades de energía y determinando la forma actual del cosmos. Hoy los científicos se preguntan si el vacío en el que vivimos es realmente el estado fundamental o solo un estado metastable. Si no es el verdadero mínimo de energía, entonces el universo podría, en algún momento lejano, decaer hacia un vacío más profundo. Este fenómeno, llamado decaimiento del vacío, sería catastrófico. Todas las leyes físicas cambiarían de golpe, destruyendo cualquier forma de materia. Aunque las probabilidades de que ocurra son minúsculas, la sola posibilidad muestra lo delicado que es el equilibrio del cosmos. El vacío cuántico no solo sostiene la estructura del universo, sino que también guarda los secretos de su posible destino. En el nivel más íntimo de la realidad, el vacío puede considerarse una especie de tejido cósmico, un entramado invisible que conecta todas las cosas. Cada átomo, cada partícula y cada campo se apoyan sobre este fondo común. Si pudiéramos retirar toda la materia del cosmos, lo que quedaría no sería el silencio, sino un rumor constante, un zumbido de energía pura que vibra en todos los puntos del espacio. Este zumbido, aunque imperceptible a nuestros sentidos, es la base sobre la que se levanta toda existencia. El concepto de energía de punto cero resume esta idea. Es la energía mínima que un sistema puede poseer, incluso cuando se eliminan todas las formas de energía convencionales. En la física cuántica, ningún sistema puede tener energía exactamente nula, porque ello violaría el principio de incertidumbre. Siempre hay una mínima oscilación, un leve temblor en la nada. Este temblor es lo que mantiene vivo al universo. De hecho, algunas teorías sugieren que sin esta energía latente, los átomos no podrían existir tal como los conocemos. Durante mucho tiempo, los científicos se resistieron a aceptar que el vacío pudiera tener un papel activo en el cosmos. Pero los avances experimentales han demostrado una y otra vez que el vacío influye en la realidad observable. En los laboratorios más sofisticados, se han detectado efectos de las fluctuaciones cuánticas sobre los átomos y los fotones. Estas observaciones muestran que el vacío puede modificar la propagación de la luz, alterar las fuerzas entre partículas y afectar los niveles energéticos de los sistemas atómicos. Uno de los experimentos más elegantes en este sentido consiste en enfriar átomos a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto, y observar cómo se comportan en un entorno donde la energía térmica prácticamente desaparece. En esas condiciones, las fluctuaciones cuánticas se vuelven protagonistas. Los átomos dejan de comportarse como objetos individuales y se funden en un solo estado cuántico colectivo. El resultado es una forma de materia exótica conocida como condensado de Bose-Einstein, un fenómeno que revela que incluso a temperaturas infinitamente bajas, el movimiento cuántico no se detiene. La nada nunca duerme. En escalas más grandes, el vacío también influye en la forma en que el universo se expande. Las observaciones astronómicas, especialmente las del fondo cósmico de microondas y las supernovas lejanas, indican que el cosmos se está expandiendo cada vez más rápido. La causa de esa aceleración parece residir en la energía del vacío. La presión negativa asociada a esta energía actúa como una fuerza repulsiva, contraria a la gravedad, que empuja el espacio hacia afuera. Así, el vacío, en lugar de atraer, separa. Lo que debería ser una ausencia, resulta ser una fuente de expansión. Esta fuerza misteriosa es lo que los científicos llaman energía oscura, un componente del universo cuya naturaleza sigue siendo desconocida. Algunos la identifican con la constante cosmológica de Einstein,
esa pequeña corrección que el físico alemán introdujo en sus ecuaciones para mantener un universo estático y que luego consideró su mayor error. Sin embargo, hoy sabemos que aquella constante podría ser real, una manifestación del mismo vacío cuántico. El universo, en su esencia, estaría impulsado por la nada. El vacío cuántico también podría tener estructura a escalas aún más profundas. Algunas teorías de la física moderna, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, proponen que el espacio-tiempo no es continuo, sino granular. En esa visión, el vacío estaría compuesto por unidades diminutas de energía, vibrando en un patrón discreto. Cada punto del espacio sería una pequeña celda de información cuántica, un nodo en una red cósmica. Si esto fuera cierto, el vacío sería una especie de espuma cuántica, un caos microscópico de geometrías fluctuantes donde el espacio y el tiempo se crean y se destruyen constantemente. La idea de la espuma cuántica fue propuesta por John Wheeler en la década de 1950. Según él, si pudiéramos observar el espacio a escalas de longitud de Planck, alrededor de 1,0 superíndice 3 metros, veríamos un panorama completamente distinto al que percibimos. Las líneas del espacio-tiempo se retorcerían como olas en un mar enloquecido. Agujeros de gusano microscópicos aparecerían y desaparecerían a cada instante, conectando regiones distantes del espacio en una red caótica de fluctuaciones. Desde nuestra escala, el universo parecería liso y continuo, pero en realidad estaría sostenido por un océano turbulento de geometría cuántica. Esta visión es poética y aterradora a la vez. Sugiere que la estabilidad que sentimos, el suelo bajo nuestros pies, la solidez de las montañas, la quietud del espacio, es una ilusión. Todo está flotando sobre un fondo que nunca se detiene. Lo sólido es solo una forma temporal de orden dentro del caos fundamental. El vacío es la matriz que engendra la materia, el escenario en el que las leyes físicas se escriben y reescriben sin cesar. El estudio del vacío cuántico también ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de extraer energía de él. La idea de aprovechar la energía de punto cero ha fascinado tanto a científicos como a visionarios, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia de que pueda hacerse de forma práctica. Las fluctuaciones del vacío son reales, pero también están perfectamente equilibradas. Extraer energía de ellas sería como intentar aprovechar el movimiento de las olas de un mar que se mueve igual en todas direcciones. Cualquier intento de romper ese equilibrio requiere gastar más energía de la que se obtiene. Sin embargo, esta imposibilidad técnica no disminuye su relevancia teórica. De hecho, la comprensión del vacío cuántico es esencial para construir una teoría unificada de la física. El vacío conecta las fuerzas fundamentales del universo, la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares. En los primeros instantes del cosmos, estas fuerzas estaban unificadas en un único campo. Al enfriarse el universo, el vacío se rompió en distintas fases, separando las fuerzas como si fueran corrientes divergentes de un mismo río. La historia del universo es, en buena medida, la historia de las transformaciones del vacío. Cada cambio de fase del vacío liberó cantidades colosales de energía. En los primeros microsegundos tras el Big Bang, las transiciones del vacío pudieron haber desencadenado fenómenos tan violentos como la inflación cósmica, una expansión acelerada que multiplicó el tamaño del universo de manera inimaginable. Esa expansión no fue provocada por materia, sino por la energía del vacío en su estado primordial. El espacio mismo se infló, impulsado por una presión negativa gigantesca. Cuando esa energía se disipó, surgieron las partículas, la radiación y las galaxias. El universo entero, con su complejidad infinita, emergió del suspiro cuántico del vacío. La paradoja más bella de la ciencia es que la nada no es el fin, sino el principio. En el corazón de la nada se esconde el todo. La materia, la energía, el espacio y el tiempo no son más que modulaciones del vacío, expresiones temporales de su eternidad vibrante. En la escala humana, la idea puede parecer absurda, pero a nivel cósmico, el vacío es la fuente de toda existencia. Todo lo que alguna vez fue, eso será, descansa sobre él, como una ola sobre el océano. El vacío cuántico nos obliga a replantear nuestra comprensión más básica de la realidad. En la visión clásica,
El espacio y el tiempo eran el escenario inmóvil donde la materia actuaba. En cambio, la física cuántica nos muestra que ese escenario tiene vida propia, que vibra y participa. No hay materia sin vacío, ni vacío sin materia. Ambos se entrelazan en una dualidad inseparable, como la sombra y la luz. Cada partícula que existe está sostenida por una vastedad invisible que la engendra y la sostiene. Esta interdependencia revela que el vacío no es el fondo pasivo del universo, sino su esencia. Si pudiéramos observar el vacío cuántico con una lupa capaz de ver las escalas más diminutas del cosmos, veríamos una actividad frenética. La energía fluctuaría de manera constante, y en esas fluctuaciones surgirían burbujas minúsculas de realidad, partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. No son partículas reales en el sentido clásico, porque no pueden ser detectadas directamente, pero sus efectos son medibles. Los campos cuánticos vibran, crean desequilibrios momentáneos y luego vuelven a la calma. Este proceso es tan rápido y tan abundante que, en promedio, cada punto del espacio está atravesado por un enjambre infinito de apariciones y desapariciones. En un sentido profundo, el vacío cuántico se asemeja a un corazón latiendo. Cada latido genera un pulso de energía que se manifiesta como existencia, y luego se retrae en silencio. Esa pulsación constante es la base de la estabilidad del universo. Lo que nosotros percibimos como la realidad material es solo la parte superficial de un océano de fluctuaciones. Cada electrón, cada fotón, cada neutrino es una ola sostenida por la marea del vacío. Einstein, en su momento, intuyó que el espacio no era un simple contenedor. En su teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo es dinámico y se curva en presencia de energía y materia. Pero con la llegada de la física cuántica, esa intuición se expandió aún más. El vacío mismo tiene energía y, por tanto, puede curvar el espacio-tiempo. Esto significa que el vacío puede influir en la geometría del universo, determinando su expansión o contracción. La energía del vacío actúa como una presión interna que impulsa el crecimiento del cosmos, lo que lo conecta directamente con la misteriosa energía oscura. En el laboratorio del pensamiento, si imaginamos retirar todas las partículas y campos conocidos de una región del espacio, esa región no quedaría vacía en el sentido tradicional. Permanecería llena de campos en su estado fundamental, vibrando con energía residual. Si esos campos se excitan ligeramente, las fluctuaciones pueden generar efectos detectables, como la producción de partículas reales. Esta capacidad de convertir la nada en algo tangible desafía nuestras nociones filosóficas más arraigadas. Stephen Hawking y otros teóricos extendieron esta idea hasta sus últimas consecuencias, proponiendo que incluso el universo entero podría surgir de una fluctuación del vacío. En un marco cuántico, el espacio-tiempo mismo puede aparecer espontáneamente, siempre que se conserve la energía total igual a cero. La materia y la energía positiva del universo visible estarían equilibradas por la energía gravitatoria negativa del vacío, resultando en una creación sin violar las leyes de conservación. Así, el universo no requeriría una causa externa. Bastaría con el potencial inagotable del vacío. Esta hipótesis sugiere que el vacío no es solo el lugar donde el universo existe, sino la fuente de donde emana. En otras palabras, el vacío cuántico es el útero cósmico. Cada galaxia, cada estrella, cada molécula de agua en nuestro cuerpo, proviene de un impulso primordial nacido de ese mar invisible. Lo que llamamos realidad es una espuma de ondas flotando sobre la superficie del vacío. Y sin embargo, esa espuma es todo lo que conocemos, todo lo que sentimos, todo lo que somos. El vacío también tiene memoria. Aunque parezca una idea poética, los campos cuánticos guardan información sobre su estado. Cuando una partícula desaparece, deja una huella en el campo, una perturbación diminuta pero persistente. Esta huella influye en las fluctuaciones futuras, de manera que el vacío conserva un registro sutil de lo que ha ocurrido. Algunos teóricos, como Leonard Susskind, han propuesto que esta propiedad podría estar relacionada con la manera en que la información se conserva en el universo, incluso en situaciones extremas como el interior de un agujero negro. En los agujeros negros, el vacío se comporta de maneras extraordinarias. Cerca del horizonte de sucesos,
Las fluctuaciones cuánticas se intensifican tanto que el espacio y el tiempo parecen desintegrarse. La radiación de Hawking surge precisamente de esa interacción entre el vacío y la gravedad extrema. En esas condiciones, la frontera entre algo y nada se vuelve borrosa. El vacío puede emitir radiación, y la materia puede desaparecer en el vacío. Es una simetría perfecta. El ser y el no ser intercambian papeles constantemente. A escalas cósmicas, esta interacción entre vacío y materia se repite en otros contextos. En los primeros instantes después del Big Bang, el vacío cuántico desempeñó un papel crucial. Durante la inflación cósmica, el universo se expandió de manera vertiginosa debido a un estado de alta energía del vacío. Esa energía inflacionaria fue como una cuerda tensada que de pronto se soltó, liberando una expansión que aún resuena hoy en la expansión del espacio. Las fluctuaciones cuánticas de aquel vacío primigenio se amplificaron durante la inflación, sembrando las irregularidades que más tarde formarían galaxias y cúmulos de materia. Así, las estructuras gigantescas del cosmos, las galaxias, las estrellas, incluso nosotros, son el resultado de pequeñas fluctuaciones cuánticas del vacío ocurridas hace casi 14.000 millones de años. En cierto sentido, somos el eco de las vibraciones de la nada. El vacío no solo da origen a las partículas, también moldea la historia del universo. Desde una perspectiva filosófica, el vacío cuántico parece reconciliar dos ideas opuestas: el ser absoluto y la nada absoluta. En él, la nada no es un vacío muerto, sino una plenitud potencial. Es una matriz creadora, una fuente inagotable de posibilidad. Lo que percibimos como existencia no es más que la expresión momentánea de esa plenitud. Esta idea resuena con muchas tradiciones filosóficas y espirituales que han intuido que el vacío no es un final, sino un principio eterno. Los científicos, sin embargo, lo abordan desde el rigor matemático. Las ecuaciones que describen el vacío cuántico son complejas, pero todas coinciden en un punto: el vacío no puede eliminarse. Es un componente estructural del universo. Incluso si desapareciera toda la materia, los campos seguirían vibrando. El vacío es indestructible. Es la base sobre la que reposan todas las leyes físicas, y quizás, el verdadero rostro del universo. El estudio del vacío continúa siendo una frontera de la ciencia moderna. La búsqueda de una teoría de gravedad cuántica, que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica, depende en gran parte de comprender cómo el vacío se comporta bajo condiciones extremas. Tal vez cuando logremos entender completamente la naturaleza del vacío, descubriremos que el universo no es algo que ocurre en el vacío, sino que el universo y el vacío son una misma cosa, vibrando en distintas frecuencias de existencia. El vacío cuántico no solo desafía la comprensión humana, también redefine los límites del conocimiento científico. A medida que los físicos profundizan en su estudio, descubren que muchas de las leyes que creemos conocer son solo aproximaciones de una realidad más profunda. Las ecuaciones de la mecánica cuántica, la relatividad y la cosmología parecen distintas ramas de un mismo árbol, cuyas raíces se hunden en el vacío. Cada fenómeno, desde el movimiento de los planetas hasta la vibración de un electrón, está anclado en ese fondo invisible que sostiene el universo. Si se analiza el vacío desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos, puede imaginarse como una sinfonía de frecuencias. Cada campo, electromagnético, gravitacional, electrónico, gluónico, vibra con una melodía particular. Cuando una de esas melodías alcanza cierta intensidad, surge una partícula. Es como si cada átomo, cada rayo de luz, fuera una nota que emerge de la partitura del vacío. Pero cuando esas notas cesan, la música no termina. El escenario sigue vibrando silenciosamente, aguardando nuevas resonancias. En este sentido, la realidad es una orquesta que nunca se detiene. Los experimentos más avanzados han revelado que el vacío tiene propiedades que afectan directamente el comportamiento de la materia. Por ejemplo, en aceleradores de partículas se ha observado que, a energías extremadamente altas, los campos del vacío pueden polarizarse, es decir, pueden alinearse de manera que modifiquen las trayectorias de las partículas cargadas. Esto significa que el vacío puede comportarse como un medio físico, alterando la velocidad de la luz en ciertas condiciones.
A primera vista, la idea resulta imposible. ¿Cómo puede la nada afectar el movimiento de algo? Pero el vacío no es la nada, sino un campo vivo que reacciona, se adapta y responde a las fuerzas que lo atraviesan. La noción de que el vacío tiene propiedades físicas concretas ha llevado a algunos científicos a llamarlo éter cuántico, un término que recuerda al antiguo concepto del éter luminífero que se usaba para explicar la propagación de la luz antes de Einstein. Sin embargo, a diferencia del viejo éter, este nuevo vacío no es un fluido inmóvil ni una sustancia misteriosa que llena el espacio, sino una red de energía fluctuante descrita por las leyes de la mecánica cuántica. No se trata de un retorno al pasado, sino de una visión más profunda del espacio como una entidad activa. En este punto, el vacío se convierte en el verdadero protagonista del cosmos. Todo lo que consideramos materia son apenas perturbaciones locales de ese campo universal. El vacío no solo contiene la energía que permite la existencia de las partículas, sino también la información necesaria para que el universo funcione. Cada ley física, cada constante fundamental, parece codificada en su estructura. Si el vacío cambiara ligeramente, las propiedades de la materia se modificarían y el universo, tal como lo conocemos, dejaría de existir. En cierta forma, el vacío es el código fuente de la realidad. Esta idea cobra más sentido si recordamos el papel del campo de Higgs. Este campo, presente en todo el espacio, define cómo las partículas adquieren masa. Pero el campo de Higgs no es una entidad separada del vacío, sino una de sus manifestaciones. Cuando decimos que el vacío tiene un valor distinto de cero para el campo de Higgs, lo que realmente estamos afirmando es que el vacío posee estructura. Si ese valor cambiara aunque fuera mínimamente, los electrones, protones y neutrones tendrían masas diferentes, y la química del universo se desmoronaría. La vida, tal como la conocemos, no podría existir. En este sentido, el vacío no es un estado arbitrario, sino una configuración precisa y afinada. Algunos físicos llaman a esta precisión ajuste fino, un equilibrio extraordinariamente delicado que permite la existencia del cosmos. ¿Por qué el vacío tiene exactamente las propiedades que tiene? ¿Por qué su energía no destruye el universo, sino que lo mantiene estable? Estas preguntas llevan a un terreno donde la ciencia se encuentra con la filosofía. Tal vez no haya una respuesta definitiva, o tal vez el vacío sea solo uno entre infinitos posibles. La teoría de los multiversos surge precisamente de esta posibilidad. Según algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y de la teoría de cuerdas, podrían existir múltiples vacíos, cada uno con sus propias leyes físicas. En cada región del multiverso, el vacío tendría una energía distinta, produciendo universos con propiedades diferentes. En unos, la gravedad podría ser más intensa. En otros, los átomos no se formarían. Nosotros existiríamos en uno de los pocos vacíos donde la energía está ajustada de forma tan precisa que permite la estabilidad y la vida. En ese sentido, nuestro universo sería una burbuja dentro de un océano de vacíos posibles. Esta idea, aunque especulativa, ofrece una visión profunda de la creación. El vacío cuántico no sería una sola entidad, sino un paisaje de posibilidades infinitas. Cada región podría tener su propio estado fundamental, su propio equilibrio. Las fluctuaciones podrían hacer que algunas regiones colapsen y otras se expandan, generando universos enteros. Desde este punto de vista, el Big Bang no habría sido un evento único, sino uno de los muchos brotes que ocurren eternamente en el jardín cósmico del vacío. La noción de que el universo podría ser una fluctuación entre muchas no solo amplía nuestra visión del cosmos, sino que también plantea un misterio sobre la conciencia. Si todo surge del vacío, ¿qué papel juega el observador? En la mecánica cuántica, el acto de observar influye en el comportamiento de las partículas. Las ondas de probabilidad se colapsan al ser medidas, transformando la potencialidad en realidad. Algunos físicos y filósofos han propuesto que el vacío cuántico podría tener una relación con la conciencia misma, que el acto de observar no solo revela el universo, sino que participa en su construcción. Aunque esta conexión sigue siendo objeto de debate, invita a una reflexión. Si el vacío es el fondo de toda existencia, y la mente también emerge de la materia que brota de ese vacío, entonces la conciencia es, en última instancia,
una expresión del propio vacío observándose a sí mismo. El universo, a través de nosotros, contempla su propio origen. Las implicaciones de esto son asombrosas. En el vacío, la materia y la energía se entrelazan, el espacio y el tiempo se curvan, y las probabilidades se convierten en realidades. Pero también, en el vacío, la conciencia podría hallar su raíz más profunda. Somos vibraciones organizadas de un campo invisible, patrones efímeros en un océano eterno de energía. Nuestra existencia no es un accidente en el vacío, es una de sus innumerables formas de manifestarse. Y así, lo que comenzó como una búsqueda científica se convierte también en una exploración metafísica. Comprender el vacío cuántico no es solo una cuestión de ecuaciones, sino una manera de asomarse al abismo del ser. En él, las fronteras entre ciencia y filosofía, entre realidad y misterio, se disuelven. El vacío deja de ser la nada para convertirse en el todo. Es el origen, el sostén y el destino del universo entero. A medida que los físicos avanzan en su comprensión del vacío cuántico, se revela un panorama cada vez más complejo, en el que lo invisible gobierna lo visible. Este descubrimiento ha transformado la forma en que entendemos el universo y nuestro lugar en él. Lo que alguna vez se consideró el fondo estático de la realidad se ha convertido en el actor principal, una presencia omnipresente que define cada átomo, cada galaxia y cada instante del tiempo. El vacío ya no es el silencio entre las notas, sino la partitura completa sobre la que se escribe la sinfonía del cosmos. En los laboratorios modernos, los científicos intentan reproducir las condiciones del vacío más puro posible. En enormes cámaras de vacío, se extrae el aire hasta que quedan menos de 1000 partículas por centímetro cúbico, una densidad tan baja que parecería el colmo de la nada. Sin embargo, incluso allí, los detectores más sensibles registran eventos cuánticos. Se observa radiación de fondo, fluctuaciones de energía, e incluso la aparición fugaz de partículas virtuales. El vacío se niega a desaparecer. Cuanto más se le vacía, más se revela. Estos experimentos confirman una verdad profunda. El vacío cuántico es irreductible. No se puede eliminar, ni apagar, ni dominar completamente. Es el estado natural del universo, una vibración permanente que no cesa. Este principio tiene implicaciones que van más allá de la física, porque sugiere que el ser y la nada no son opuestos, sino manifestaciones de una misma realidad dinámica. En el lenguaje de la ciencia, el vacío cuántico es el equilibrio perfecto entre creación y destrucción, un flujo continuo donde la energía cambia de forma, pero nunca se extingue. La energía del vacío está presente en todas partes, incluso en nosotros. Los átomos de nuestro cuerpo están rodeados y atravesados por el vacío cuántico. Las fuerzas que mantienen unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo atómico dependen de la interacción con los campos del vacío. Sin ese intercambio constante, la materia colapsaría. En cierto sentido, cada uno de nosotros es una cristalización momentánea de las fluctuaciones del vacío. Nuestro ser material no es una entidad fija, sino una vibración sostenida por un océano invisible. Esta idea no solo fascina a los físicos, sino que también resuena con las intuiciones más antiguas del pensamiento humano. En muchas tradiciones filosóficas y espirituales, el vacío ha sido visto como la fuente de todo. En la filosofía taoísta, por ejemplo, el vacío es el Tao, la totalidad sin forma de la que surge el mundo manifestado. En el budismo, el concepto de Nyat expresa que todas las cosas carecen de existencia intrínseca y que su realidad es vacía, pero esa vacuidad no es negación, sino plenitud. Curiosamente, la física cuántica parece encontrarse con esas intuiciones desde otro camino, a través del lenguaje matemático y experimental. El vacío cuántico, por lo tanto, se ha convertido en un puente entre ciencia y filosofía. No es extraño que muchos físicos modernos hayan descrito el estudio del vacío con un tono casi místico. Richard Feynman decía que lo que llamamos vacío está lejos de ser un simple espacio vacío. Es una sopa de cosas que emergen y desaparecen constantemente. Y John Wheeler lo expresaba de otra manera: la nada puede contener el todo, porque el todo está hecho de fluctuaciones de la nada. Pero detrás de la poesía hay cálculos extremadamente precisos. En el modelo estándar de la física de partículas,
El vacío se describe como el estado de menor energía de todos los campos fundamentales. Sin embargo, esa energía mínima no es cero. Los campos siguen oscilando, y esas oscilaciones generan una presión constante en el universo. Esa presión es tan uniforme que actúa como una fuerza que permea el espacio entero. La expansión acelerada del universo podría ser el resultado de esa presión. Dicho de otro modo, el universo se expande no porque haya algo empujando desde dentro, sino porque el vacío mismo lo impulsa hacia afuera. Este fenómeno conduce a una reflexión más profunda. ¿Puede el vacío tener límites? En teoría, el vacío cuántico se extiende hasta donde llega el espacio-tiempo. Pero el espacio-tiempo mismo es una manifestación del vacío. Si el universo es finito, ¿qué hay más allá de él? Esta pregunta no tiene una respuesta clara, porque el vacío no es un lugar al que se pueda llegar, es una condición del ser. No hay una fuera del vacío, porque el vacío es el marco de toda existencia posible. Sin embargo, en la escala microscópica, el vacío sí puede presentar fronteras locales. Estas fronteras se manifiestan en los efectos cuánticos que surgen cuando los campos se confinan en regiones pequeñas. En tales condiciones, el vacío se comporta como una sustancia elástica. Si se comprime o se estira, libera o absorbe energía. En los aceleradores de partículas, los choques de alta energía pueden alterar momentáneamente el estado del vacío, provocando la creación de nuevas partículas. Es como si el vacío respirara, exhalando materia y energía cuando se le perturba. Este comportamiento dinámico del vacío también abre una puerta hacia una de las preguntas más inquietantes de la física moderna. ¿Es estable nuestro vacío? Las ecuaciones sugieren que podría no serlo. Según los cálculos relacionados con el campo de Higgs, el vacío actual del universo podría ser un estado metastable, lo que significa que no es el estado de mínima energía posible. Si existiera un vacío más profundo, una pequeña fluctuación podría desencadenar una transición catastrófica hacia ese estado más estable. Tal evento, conocido como decaimiento del vacío, liberaría una burbuja de energía que se expandiría a la velocidad de la luz, alterando todas las leyes físicas en su camino. Aunque este escenario parece alarmante, las probabilidades de que ocurra son ínfimas, mucho menores que las de cualquier otro fenómeno cósmico imaginable. Sin embargo, su posibilidad nos recuerda la fragilidad del equilibrio cósmico. Vivimos suspendidos sobre un abismo de potencialidad, sostenidos por una armonía cuántica que podría cambiar con un suspiro. El vacío, que da vida al universo, también podría transformarlo en algo completamente distinto. A pesar de esta incertidumbre, hay belleza en esa precariedad. El universo no es un mecanismo rígido, sino una creación constante, un proceso en movimiento. Cada instante es un renacer del vacío, una afirmación de su capacidad para producir forma y significado. En cada átomo que nos compone, en cada rayo de luz que cruza el cielo, palpita el eco del vacío. Y esa vibración silenciosa nos conecta con todo lo que existe, desde el corazón de una estrella hasta el límite del cosmos observable. El vacío cuántico, con su energía latente y su dinamismo oculto, se ha convertido en el punto de encuentro entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. En sus fluctuaciones microscópicas se esconden las claves de la estructura del cosmos entero. Lo que sucede en la escala de los cuantos se refleja, amplificado, en las dimensiones astronómicas del universo. Así, el estudio del vacío no solo es una exploración de la física subatómica, sino también una forma de entender el origen, la evolución y el destino del todo. En el amanecer del cosmos, cuando el universo tenía menos de una fracción de segundo de existencia, el vacío desempeñó un papel decisivo. Antes de que existieran las estrellas, los planetas o incluso los átomos, el universo era una espuma cuántica, un mar hirviente de fluctuaciones. En esa etapa temprana, la energía del vacío dominaba por completo la dinámica del espacio-tiempo. Luego, un cambio en su estructura, una transición cuántica, liberó una cantidad colosal de energía que impulsó la inflación cósmica. Durante un instante inconcebiblemente breve, el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz, creciendo desde dimensiones subatómicas hasta alcanzar tamaños macroscópicos. Este episodio no fue simplemente una explosión,
sino una reorganización del vacío. Cuando el estado de energía del vacío cambió, los campos cuánticos que lo componían se reajustaron, generando una avalancha de radiación y partículas. A medida que el universo se enfriaba, el vacío se estabilizaba en un nuevo estado, y esa energía remanente quedó impresa en la estructura del cosmos como una huella invisible. Las irregularidades diminutas que existían en aquel vacío primordial fueron las semillas que, millones de años más tarde, dieron origen a las galaxias. De este modo, cada estrella que brilla en el cielo es el resultado de un temblor cuántico ocurrido en la nada. Las observaciones modernas confirman esta conexión entre el vacío primigenio y la estructura actual del universo. Los satélites que miden el fondo cósmico de microondas han detectado patrones diminutos en la radiación que llena el espacio, variaciones de temperatura de una parte en 100.000. Esos patrones coinciden con las predicciones teóricas sobre las fluctuaciones cuánticas amplificadas durante la inflación. En otras palabras, el mapa de galaxias que vemos hoy es el eco visible de los susurros del vacío en los primeros momentos del tiempo. El vacío, entonces, no es solo un escenario, sino el autor de la historia cósmica. Cada fase del universo ha sido guiada por un cambio en el estado del vacío. Durante la época inflacionaria, el vacío era de alta energía. Después, al relajarse, liberó la radiación y la materia que conocemos. Pero incluso ahora, miles de millones de años después, el vacío sigue actuando. La expansión acelerada del universo, observada a finales del siglo XX, parece ser impulsada por una nueva forma de energía del vacío, una presión negativa que empuja el espacio hacia la expansión. El universo, en cierto modo, sigue respirando al ritmo del vacío. La constante cosmológica, ese término que Einstein introdujo en sus ecuaciones y luego rechazó, ha vuelto a cobrar protagonismo. Hoy sabemos que representa precisamente la densidad de energía del vacío. Aunque minúscula en comparación con la energía de la materia o la radiación, su influencia domina en escalas cósmicas, porque es uniforme y no se diluye con la expansión del universo. Esto significa que, mientras las galaxias se alejan unas de otras, la energía del vacío permanece constante, llenando cada rincón del espacio con la misma intensidad. Este hecho conduce a una paradoja inquietante. Según las teorías cuánticas, la densidad de energía del vacío debería ser enorme, pero las observaciones astronómicas muestran un valor extremadamente pequeño. La discrepancia entre ambos cálculos es tan grande que constituye uno de los mayores enigmas de la física contemporánea. Los científicos la llaman el problema de la constante cosmológica. Es como si el universo estuviera perfectamente afinado para existir, como si una mano invisible hubiera ajustado la energía del vacío con una precisión imposible de imaginar. Algunos teóricos sugieren que esta aparente fineza no requiere una causa especial, sino que es el resultado de la existencia de múltiples universos, cada uno con un valor diferente para la energía del vacío. En esa visión, nosotros habitamos un universo en el que esa energía es suficientemente pequeña como para permitir la formación de galaxias y vida. En otros universos, el vacío podría ser tan denso que todo colapsaría antes de formarse la materia. El vacío cuántico, por tanto, sería el laboratorio de lo posible, un mosaico infinito donde cada combinación de leyes físicas tiene su propio lugar. Más allá de la cosmología, el vacío también tiene implicaciones en la física práctica. Las tecnologías modernas que dependen de los efectos cuánticos, como los láseres, los semiconductores o los superconductores, son manifestaciones de cómo los campos del vacío influyen en la materia. Incluso los detectores más sensibles, como los interferómetros usados para registrar ondas gravitacionales, deben considerar el ruido cuántico del vacío. Ningún instrumento puede aislarse completamente de sus fluctuaciones. Siempre hay un murmullo de fondo, un temblor en la nada que limita la precisión última de cualquier medición. Ese límite fundamental, conocido como el límite cuántico del vacío, marca la frontera entre lo observable y lo inobservable. Por mucho que perfeccionemos nuestros instrumentos, el vacío nos recuerda que la realidad está tejida con incertidumbre. En cada observación hay un grado irreductible de indeterminación. No porque falte información, sino porque el propio universo no la tiene determinada. La existencia no está escrita en piedra, está escrita en probabilidad. Y sin embargo,
De esa incertidumbre brota la estabilidad. La estructura del átomo, la forma de las moléculas, la luz que nos llega de las estrellas, todo depende de ese juego sutil de probabilidades que el vacío sostiene. La nada es la raíz del orden. De ella surge la simetría, las leyes físicas y la coherencia del mundo. Este es uno de los descubrimientos más profundos de la ciencia. El universo no se mantiene a pesar del vacío, sino gracias a él. El vacío cuántico es el suspiro constante del ser. Cada partícula que existe, cada onda que se propaga, cada pensamiento que atraviesa la mente humana, está sostenido por ese zumbido invisible. Lo que percibimos como materia sólida no es más que un conjunto de vibraciones estables del vacío. Y cuando la materia se destruye, su energía no se pierde, simplemente regresa a ese fondo eterno. En el sentido más profundo, el vacío no está fuera de nosotros. Nosotros somos una de sus infinitas formas de existir. En la vastedad del universo, el vacío cuántico actúa como una red silenciosa que conecta todo lo existente. Aunque invisible, su influencia es omnipresente. Cada punto del espacio está lleno de energía potencial. Cada región vibra con una actividad imperceptible pero constante. Incluso entre las estrellas más lejanas, donde la densidad de materia parece casi nula, el vacío sigue pulsando. Si uno pudiera escuchar con oídos cuánticos, o mirar con ojos capaces de ver más allá de la materia, descubriría que el universo entero es un océano en movimiento perpetuo. A esta escala, el concepto de nada se disuelve completamente. El vacío no es un hueco, ni un espacio entre las cosas, es el mismo tejido de la realidad. Los campos cuánticos lo recorren todo y son inseparables de él. La gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares, todos son manifestaciones de la actividad del vacío. Lo que llamamos partículas son apenas remolinos estables en ese mar de fluctuaciones. Y así como las olas del océano no pueden separarse del agua, la materia no puede separarse del vacío. Son una sola cosa expresándose de formas distintas. Esta visión tiene consecuencias profundas para nuestra comprensión del tiempo y del espacio. En la teoría cuántica, el vacío no existe dentro del tiempo. El tiempo surge de las relaciones entre los estados de energía del vacío. En los límites más extremos de la física, el espacio y el tiempo pueden nacer y morir dentro de las fluctuaciones del vacío. Esto significa que el propio universo podría ser un proceso continuo de aparición y desaparición, una vibración infinita que se renueva sin cesar. Lo eterno no sería un estado inmóvil, sino una danza perpetua. En los últimos años, los físicos han comenzado a explorar la posibilidad de que el vacío tenga estructura cuántica de información. Según esta idea, cada punto del espacio contendría bits de información, como si el universo fuera un gigantesco procesador cósmico. El vacío no sería entonces un fondo pasivo, sino un sistema computacional capaz de codificar y transformar información. Cada interacción cuántica, cada colisión de partículas, sería una operación en ese lenguaje universal. En esta perspectiva, la realidad no solo está hecha de materia y energía, sino también de información pura que fluye a través del vacío. Este concepto se relaciona con una de las teorías más audaces de la física moderna, la del universo holográfico. Según ella, toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse en una superficie bidimensional que lo rodea, como si el universo fuera una proyección. En esa visión, el vacío cuántico sería el soporte sobre el que se codifica toda la información del cosmos. Cada punto del espacio contendría el reflejo de todo lo demás, de manera que el universo entero sería un holograma vibrando en el seno del vacío. Esta hipótesis encuentra apoyo en los estudios de los agujeros negros. Se ha descubierto que la cantidad de información que un agujero negro puede almacenar no depende de su volumen, sino de la superficie de su horizonte de sucesos. Esto sugiere que la información del interior está distribuida sobre la frontera. Aplicado al universo completo, implicaría que el vacío mismo podría almacenar la información de todo lo que existe. De algún modo, el vacío recuerda. Nada se pierde, ni siquiera cuando la materia desaparece. Cada evento deja una huella en el tejido cuántico del cosmos. Si esto es cierto, el vacío cuántico sería una memoria universal. Todo lo que ocurre quedaría inscrito en él,
en un código que trasciende el tiempo. Las partículas pueden nacer y morir, los planetas pueden formarse y desintegrarse, pero las huellas cuánticas de sus existencias permanecerían grabadas en la estructura del vacío. El universo sería entonces una red de recuerdos vibrantes, un archivo infinito que registra la historia de todo. Esta idea, más que una metáfora, es una consecuencia natural de la física cuántica y la relatividad. Lo más extraordinario de esta visión es que nos incluye. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que realizamos altera, aunque sea mínimamente, la energía del vacío a nuestro alrededor. La conciencia humana, al interactuar con el mundo, deja también su huella en ese tejido invisible. De esta forma, la existencia se vuelve participativa. No solo habitamos el vacío, sino que lo influimos constantemente. Somos parte de su dinámica, ondas conscientes en su inmensidad silenciosa. El vacío cuántico también plantea una cuestión filosófica fascinante. Si toda la materia y la energía del universo surgen de él, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esta pregunta, una de las más antiguas de la metafísica, encuentra una respuesta parcial en la física moderna. En el vacío cuántico, la creación y la aniquilación de partículas son procesos naturales que ocurren sin violar las leyes de conservación. De modo que la existencia no necesita una causa externa. El ser surge de la propia estructura del vacío. Lo que llamamos nada es en realidad el estado más fértil posible. El universo, entonces, podría ser entendido como una fluctuación espontánea del vacío, una autoexpresión de su potencial infinito. Esta idea no elimina el misterio, sino que lo profundiza. Nos muestra que el vacío no es un punto final, sino un principio permanente. No hay un momento de creación aislado, hay un proceso continuo de emergencia. El universo está naciendo a cada instante. El vacío cuántico también tiene consecuencias prácticas para el futuro de la humanidad. La comprensión de sus propiedades podría permitir, algún día, desarrollar tecnologías que aprovechen sus fluctuaciones. Aunque la extracción de energía del vacío parece imposible en el marco actual de la física, se han propuesto ideas teóricas que exploran cómo manipular sus efectos. Por ejemplo, el fenómeno del efecto Casimir se ha utilizado para diseñar dispositivos nanotecnológicos que operan a escalas casi atómicas. En el futuro, comprender el vacío podría abrir la puerta a una nueva generación de tecnologías cuánticas que transformen la manera en que interactuamos con la materia y la energía. Pero más allá de sus posibles aplicaciones, el estudio del vacío revela una verdad más profunda. Vivimos en un universo donde lo invisible es más real que lo visible. La materia, el tiempo, la energía y el pensamiento son expresiones transitorias de una base más fundamental. En ese nivel, no hay separación entre las cosas. Todo está unido por el latido del vacío. Comprenderlo no es solo una tarea científica, sino también una forma de reconciliarnos con el misterio de la existencia. El vacío cuántico es la base sobre la cual se erige toda la realidad, y aunque su naturaleza parece abstracta, sus efectos son palpables. Lo más fascinante es que, en cierto modo, nosotros mismos somos manifestaciones de ese vacío. Cada partícula que compone nuestro cuerpo es una condensación momentánea de energía surgida de ese fondo inagotable. Las leyes de la física que rigen nuestra existencia no son otra cosa que las reglas del comportamiento del vacío. Así, al estudiar el vacío, la ciencia no solo explora el universo exterior, sino también la esencia más profunda de lo que somos. En los laboratorios, los físicos han logrado inducir fenómenos que demuestran cómo el vacío puede producir efectos observables incluso sin intervención directa de materia. Un ejemplo notable es el llamado efecto dinamo del vacío. Cuando se acelera un espejo a velocidades cercanas a la luz dentro de un entorno de vacío, este comienza a emitir radiación, aunque no haya ninguna fuente de energía externa visible. Es la energía del propio vacío la que se transforma en fotones reales. Este fenómeno confirma que el vacío no está inactivo, sino que puede intercambiar energía con el mundo material. Otra demostración sorprendente de la actividad del vacío se produce en los experimentos con aceleradores de partículas, donde los campos eléctricos intensos pueden generar pares de partículas y antipartículas a partir de la nada. Este proceso, conocido como producción Wigner,
es una prueba directa de que el vacío puede convertirse en materia cuando se le somete a condiciones extremas. Lo que parece vacío, en realidad, está lleno de potencial, esperando la oportunidad adecuada para manifestarse. En la naturaleza, estos procesos ocurren de forma espontánea en entornos de energía colosal, como los que rodean a los agujeros negros o a las estrellas de neutrones. Allí, los campos gravitatorios y magnéticos son tan intensos que el vacío se distorsiona y libera partículas reales. La radiación de Hawking, por ejemplo, es el resultado de este tipo de interacciones. El vacío, en presencia de un campo gravitatorio extremo, se polariza, creando pares de partículas. Una de ellas cae en el agujero negro y la otra escapa, convirtiéndose en radiación observable. Con el tiempo, este proceso podría hacer que el agujero negro se evapore completamente. El hecho de que el vacío pueda generar materia nos lleva a una conclusión asombrosa. El universo entero puede entenderse como una inmensa fluctuación de energía que no necesita una fuente externa. Lo que llamamos creación no es un acto único, sino un proceso continuo. La materia está naciendo y desapareciendo constantemente, emergiendo del vacío y volviendo a él en un ciclo eterno. La muerte y la disolución no son el fin, sino el retorno al estado fundamental del ser. Desde la perspectiva de la física cuántica, todo lo que existe es una manifestación temporal del vacío. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada estrella y cada galaxia, son configuraciones efímeras de energía. El vacío no solo las genera, también las mantiene en equilibrio. En los núcleos atómicos, las partículas están unidas gracias a las fuerzas del campo cuántico del vacío, que mantiene la cohesión de la materia. Sin esa interacción, el universo sería un caos de partículas dispersas. El vacío también es responsable de una de las características más enigmáticas de la naturaleza, la dualidad entre onda y partícula. Esta dualidad no es una simple curiosidad experimental, sino una consecuencia de la estructura fluctuante del vacío. Cuando una partícula se comporta como onda, está expresando la naturaleza ondulatoria del campo del vacío del cual proviene. Cuando se comporta como partícula, manifiesta una excitación localizada de ese mismo campo. La realidad cuántica es, por tanto, una oscilación entre ambos estados, una vibración que se despliega en múltiples niveles de existencia. Si el vacío es tan dinámico, uno podría preguntarse por qué el mundo parece tan estable. La respuesta reside en el equilibrio estadístico de sus fluctuaciones. Aunque a nivel microscópico el vacío está en constante movimiento, las oscilaciones opuestas se compensan mutuamente, produciendo una apariencia de estabilidad. El universo, en su calma aparente, es un milagro de equilibrio cuántico. Es como si el vacío respirara con una precisión tan perfecta que su agitación interna se tradujera, a gran escala, en armonía. Este equilibrio, sin embargo, no es inmutable. Existen teorías que sugieren que el vacío actual podría cambiar de estado, provocando un salto cuántico que alteraría todas las leyes físicas conocidas. Si el campo de Higgs se reconfigurara hacia un valor de energía más bajo, el universo entraría en una fase completamente nueva. El espacio se expandiría a una velocidad inconcebible, y la materia se desintegraría en pura energía. Sería un reinicio cósmico, el nacimiento de un nuevo universo dentro del antiguo. Este posible colapso del vacío es una predicción teórica basada en cálculos matemáticos, y aunque su probabilidad sea remota, nos recuerda que nada en el cosmos es absolutamente fijo. El vacío cuántico también nos enseña que el universo es esencialmente relacional. Ninguna partícula existe aislada, cada una depende del estado del vacío que la rodea. El espacio entre las cosas no es vacío en el sentido común, sino un medio activo que conecta y comunica. Esta visión disuelve la frontera entre lo que es y lo que no es. Todo está en diálogo con el vacío. La realidad, en consecuencia, no se compone de objetos sólidos, sino de procesos interconectados que se generan mutuamente a través de la energía cuántica subyacente. En última instancia, el vacío cuántico redefine la noción misma de existencia. Si lo que llamamos nada está lleno de energía, y lo que llamamos algo no es más que una manifestación temporal de esa energía, entonces el ser y el no ser dejan de ser opuestos. El vacío no es el contrario de la existencia,
sino su fundamento. Cada forma que aparece en el universo es un gesto efímero del vacío expresándose, un instante en el que la nada se mira a sí misma y se reconoce en el todo. El estudio del vacío cuántico no solo ha transformado la física, sino también la filosofía de la ciencia. Nos obliga a reconsiderar conceptos que parecían absolutos: materia, energía, espacio, tiempo y causalidad. En el vacío cuántico, todas estas categorías se entrelazan hasta volverse inseparables. No hay un donde ni un cuando precisos, porque el espacio y el tiempo mismo surgen como propiedades emergentes de los campos que vibran en el vacío. Antes de cualquier partícula, antes de cualquier átomo, existía solo la fluctuación, el temblor fundamental del ser. En las ecuaciones que describen el universo primitivo, el vacío cuántico aparece como el escenario y el motor del cambio. Las fluctuaciones que se produjeron en ese estado inicial son las que determinaron la distribución de materia en el cosmos. En cierto modo, las galaxias que hoy pueblan el cielo no son más que el eco amplificado de esas pequeñas vibraciones primordiales. Cada estrella, cada planeta y cada molécula que compone nuestros cuerpos lleva inscrita la firma del vacío. A escala subatómica, el vacío actúa como un campo de energía que impregna todo. Cuando las partículas se mueven a través de él, no viajan por un espacio neutro, sino que interactúan constantemente con los campos del vacío. Este intercambio continuo genera efectos medibles, como el desplazamiento de los niveles de energía de los átomos o las correcciones a la masa de las partículas. Sin el vacío, la física no tendría estabilidad ni coherencia. Es la base invisible que mantiene la estructura del universo en su forma actual. Sin embargo, el vacío también es una frontera de conocimiento. Más allá de cierto límite, nuestras teorías dejan de ser suficientes para describirlo. Cuando intentamos combinar la mecánica cuántica con la relatividad general para entender el comportamiento del vacío a escalas de Planck, las ecuaciones colapsan. Aparecen infinitos que desafían la lógica matemática. En ese dominio, el espacio-tiempo deja de ser continuo y se convierte en una espuma cuántica, un caos de geometrías fluctuantes. Allí, las nociones de distancia y duración pierden sentido, y el vacío revela su rostro más radical: un hervidero de pura indeterminación. Los intentos por unificar estas visiones han dado lugar a teorías audaces como la gravedad cuántica de bucles o la teoría de cuerdas. En ambas, el vacío no es un espacio vacío, sino una entidad activa con estructura finita. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, y cada modo de vibración corresponde a una partícula diferente. El vacío sería el estado en el que todas esas cuerdas están en reposo cuántico, pero incluso en ese reposo, la vibración fundamental no desaparece. En la gravedad cuántica de bucles, en cambio, el espacio está formado por redes discretas de energía llamadas espines, que se combinan para crear la geometría del universo. En ambos casos, el vacío no es un fondo sino una textura viva, una malla de relaciones energéticas. Estas teorías apuntan a algo trascendental. El vacío podría ser la sustancia fundamental del universo. Todo lo demás, materia, energía, espacio y tiempo, sería una manifestación secundaria de su dinámica interna. Si pudiéramos comprender completamente la estructura del vacío, podríamos explicar todas las leyes de la naturaleza como expresiones de una sola entidad subyacente. La unificación de la física, el sueño de Einstein y de generaciones de científicos, tal vez no consista en descubrir nuevas partículas, sino en entender mejor la naturaleza del vacío. Pero el vacío cuántico también plantea cuestiones existenciales. Si el universo puede surgir de la nada, ¿qué significa entonces existir? En la física clásica, el ser y la nada estaban separados por un abismo infranqueable. En la física cuántica, esa frontera desaparece. La nada puede transformarse en algo, y algo puede volver a la nada, sin romper las leyes de conservación. El vacío es, por tanto, la unión de ambos estados, es el ser y la posibilidad de no ser al mismo tiempo. Esta idea, que en otro contexto parecería mística, aquí se expresa con precisión matemática. En el nivel humano, esta visión puede parecer desconcertante. Estamos acostumbrados a pensar en la realidad como algo sólido, estable y continuo.
Pero la física moderna nos muestra que esa estabilidad es solo una apariencia. Bajo la superficie, todo es movimiento, cambio y probabilidad. Los átomos que nos componen están en constante intercambio con el vacío. Los electrones que giran alrededor de los núcleos lo hacen en un mar de fluctuaciones que les otorgan estabilidad. Sin el vacío, no habría átomos, ni moléculas, ni vida. Nosotros mismos somos una expresión del equilibrio cuántico del vacío. Si el vacío es la fuente de todo, también podría ser el destino final de todo. En miles de millones de años, cuando las estrellas se apaguen y la materia se disuelva lentamente en radiación, el universo se acercará a un estado de equilibrio térmico. La energía se dispersará y el movimiento cesará. A esa escala, el cosmos volverá a parecer vacío. Pero ese vacío no será una nada muerta, sino la misma matriz que una vez dio origen al todo. En el silencio final, las fluctuaciones cuánticas seguirán vibrando, manteniendo vivo el pulso del ser. Esta visión convierte al vacío en algo casi sagrado dentro del pensamiento científico. No es el enemigo del ser, sino su fundamento. Cada átomo que respira, cada rayo de luz que atraviesa el espacio, es una expresión del vacío. La ciencia moderna nos ha conducido a una comprensión del universo que, sin proponérselo, roza lo espiritual. El vacío es el misterio que sostiene todas las cosas, la raíz de lo visible y de lo invisible, el susurro eterno que atraviesa la existencia. A lo largo de la historia de la ciencia, el vacío ha sido un concepto cambiante, una idea que ha evolucionado junto con nuestra comprensión del cosmos. En la antigüedad, se debatía si la nada podía existir. En la Edad Media, se creía que el espacio era la morada del éter divino. Con Newton, el vacío se convirtió en un escenario absoluto e inmutable donde los cuerpos se movían bajo las leyes de la gravedad. Pero con la llegada del siglo XX, esa visión fue pulverizada. Einstein curvó el espacio y el tiempo, y la física cuántica llenó el vacío de vida. Hoy sabemos que el vacío es el elemento más activo del universo, el fundamento vibrante de toda realidad. La mente humana ha tardado siglos en aceptar que la nada pueda ser el origen de todo. Pero el vacío cuántico nos muestra que el universo no es un reloj mecánico ni un conjunto de objetos separados. Es una totalidad viva, interdependiente y autoorganizada. En este escenario, el vacío es el protagonista silencioso, el origen inagotable del movimiento, de la energía y de la forma. La materia es solo el reflejo visible de su danza. Cuando un electrón cambia de nivel de energía dentro de un átomo, no lo hace en el vacío absoluto, sino en interacción con las fluctuaciones cuánticas que lo rodean. Cuando la luz viaja por el espacio, no atraviesa un abismo mudo, sino un océano de campos que vibran a su paso. Incluso el tiempo, ese flujo que sentimos tan real, puede entenderse como una secuencia de transformaciones del vacío, una reorganización perpetua de su energía. Nada escapa a su influencia. Los avances recientes en física cuántica y cosmología intentan descifrar la conexión entre el vacío y la energía oscura, esa misteriosa fuerza que acelera la expansión del universo. Aunque sus magnitudes parecen diferentes, muchos científicos sospechan que son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Si logramos comprender la naturaleza exacta del vacío, podríamos no solo explicar la expansión cósmica, sino también los orígenes mismos del espacio-tiempo. Tal vez la energía oscura sea simplemente el eco del vacío cuántico extendiéndose a escalas cósmicas. Esta conexión entre lo micro y lo macro es una de las grandes maravillas de la ciencia. El mismo principio que gobierna las fluctuaciones en el interior de un átomo podría estar guiando el destino del universo entero. Lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande se reflejan mutuamente en el espejo del vacío. En ambos extremos, la realidad se disuelve en la misma esencia, energía que vibra sin descanso. El vacío cuántico también redefine la noción de creación. En lugar de un universo nacido de un evento único y explosivo, podríamos imaginar una serie infinita de universos emergiendo uno del otro, como burbujas que brotan en un océano eterno de energía. Cada burbuja sería una manifestación diferente del vacío, con sus propias leyes físicas y su propio tiempo. En este marco, el Big Bang sería solo uno de muchos despertares del vacío, uno entre incontables latidos del ser. Estas ideas,
aunque profundas y aún especulativas, no contradicen la evidencia científica, sino que la expanden. La física moderna nos enseña que la realidad no tiene un principio absoluto, sino una estructura que se renueva constantemente. El vacío no necesita un origen porque es el origen. Es la condición necesaria para que exista cualquier cosa. Cuando decimos que el universo nació de la nada, en realidad decimos que nació del vacío cuántico, de la plenitud invisible que sostiene todas las posibilidades. Comprender esto cambia la manera en que miramos el mundo. Cada hoja que cae, cada ola en el mar, cada respiración humana, son expresiones temporales de una energía más profunda. Vivimos rodeados del vacío, y sin embargo, pocas veces pensamos en él. Está en cada átomo, en cada fragmento de espacio, en cada segundo que pasa. Somos parte de su danza, una vibración entre miles de millones, un breve parpadeo en el latido eterno de la nada llena de todo. El vacío también tiene su propio tipo de orden. Aunque a simple vista parezca caótico, las fluctuaciones cuánticas obedecen a patrones estadísticos precisos. Las leyes de probabilidad gobiernan su comportamiento, y de esa regularidad emergen las estructuras estables que hacen posible la materia. La estabilidad de los átomos, la coherencia de la luz, la resistencia de la materia sólida, todo depende del equilibrio del vacío. Sin su simetría, el universo sería un lugar impredecible, sin forma ni permanencia. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevas preguntas. ¿Podría la conciencia estar relacionada de algún modo con el vacío cuántico? Algunos investigadores han especulado que los procesos mentales más profundos podrían tener una conexión con las fluctuaciones del vacío en el cerebro, donde las partículas subatómicas interactúan constantemente con los campos cuánticos. Aunque esta idea aún está lejos de demostrarse, sugiere que la mente podría ser una expresión más de la actividad del vacío, una forma en que el universo se vuelve consciente de sí mismo. Esta posibilidad no es ajena a la filosofía. Desde la antigüedad, los pensadores han intuido que la conciencia y la materia comparten una raíz común. En la visión cuántica, esa raíz podría ser el vacío. Si la materia, la energía y el pensamiento son vibraciones de un mismo campo, entonces no existe separación real entre el observador y lo observado. Todo forma parte de una única realidad indivisible que se contempla a sí misma. El universo sería un acto de autopercepción del vacío. De esta manera, el vacío cuántico deja de ser un tema puramente científico para convertirse en una revelación ontológica. No es simplemente lo que queda cuando todo se ha ido, sino lo que permanece siempre. Es el fondo sobre el cual se proyecta toda existencia, la sustancia invisible que da coherencia al cosmos. Cada vez que miramos al cielo nocturno y contemplamos la inmensidad del espacio, no estamos viendo la nada, estamos viendo el rostro del vacío cuántico, el mismo que dio origen a las estrellas, a los planetas y a la vida misma. El vacío cuántico nos enseña que la realidad no es una colección de cosas, sino una red de interacciones. Nada está aislado. Todo se sostiene en un equilibrio dinámico dentro de un fondo que nunca deja de vibrar. En él, el universo entero se comporta como una sinfonía en la que cada nota depende del silencio que la envuelve. Ese silencio no es la ausencia de sonido, sino la fuente de toda música. Así es el vacío, no es la ausencia de existencia, sino la matriz que la hace posible. En este nivel profundo, el ser humano deja de ser un espectador para convertirse en parte del proceso mismo. Somos materia consciente emergiendo del vacío, observando el vacío, intentando comprenderlo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra imaginación no están fuera de él, sino que son expresiones de su actividad más refinada. En nosotros, el vacío se hace consciente. Cada idea, cada impulso creativo, cada destello de comprensión es una fluctuación de ese mismo campo cuántico que da forma a las galaxias y al espacio. El vacío cuántico nos recuerda, además, la fragilidad y la belleza del equilibrio cósmico. Si la energía del vacío fuera ligeramente mayor o menor, las estrellas no podrían formarse, los átomos se desintegrarían, la vida no existiría. Todo lo que vemos, todo lo que amamos, es posible solo porque el vacío mantiene su armonía. Es el hilo invisible que une a los electrones en los átomos, a los planetas en sus órbitas y a las galaxias en sus cúmulos.
Su delicado balance es la condición misma del universo. Esta conciencia nos invita a mirar el mundo con una nueva humildad. Lo sólido, lo tangible, lo que creemos permanente, es apenas una expresión efímera del vacío. La materia no es más que energía condensada, y esa energía, a su vez, no es más que el movimiento perpetuo del vacío. Cada segundo de nuestra vida ocurre sobre un abismo de potencialidad que sostiene nuestra existencia sin esfuerzo, como el océano sostiene una ola. Pensar en esto no debería asustarnos, sino maravillarnos. En el corazón de la nada, hay una plenitud que lo abarca todo. En el futuro, los físicos seguirán explorando los misterios del vacío con aceleradores más potentes y telescopios más sensibles. Quizás logremos medir con mayor precisión la energía del espacio vacío o descubrir nuevas partículas que expliquen la energía oscura. Tal vez logremos integrar la gravedad con la mecánica cuántica y formular una teoría unificada. Pero más allá de los experimentos y las ecuaciones, el vacío seguirá desafiando nuestra imaginación. Por cada respuesta que obtengamos, surgirán nuevas preguntas, porque el vacío no se deja poseer, se deja intuir. En cierto sentido, el vacío cuántico es el espejo perfecto de la mente humana. Ambos son campos de posibilidades infinitas. Ambos producen formas efímeras que surgen y desaparecen. Los pensamientos emergen de la mente como las partículas del vacío. Nacen, se transforman y vuelven a disolverse en su fuente. Y así como el vacío nunca está realmente vacío, la mente nunca está verdaderamente quieta. La existencia es un flujo continuo entre el ser y el no ser, entre la forma y el fondo, entre la presencia y el silencio. Cuando contemplamos el cielo nocturno y creemos ver el vacío entre las estrellas, en realidad estamos viendo la plenitud más profunda del cosmos. Ese espacio oscuro no está desprovisto de vida, está repleto de energía, vibraciones y memoria. Allí, donde nuestros ojos perciben la nada, el universo está más vivo que nunca. Cada centímetro cúbico del espacio contiene un océano de potencial, un latido invisible que mantiene la creación en marcha. El vacío cuántico es, en última instancia, una lección sobre la unidad. Nos enseña que no hay separación entre el todo y las partes, entre el universo y nosotros, entre la materia y la conciencia. Somos expresiones pasajeras del mismo campo que lo abarca todo, ondas en un mar de energía eterna. Cada átomo que nos compone fue alguna vez una fluctuación del vacío, y algún día volverá a serlo. En ese ciclo infinito no hay pérdida, solo transformación. Y tal vez ahí resida la verdad más hermosa que la ciencia puede ofrecernos, que en el lugar donde creemos que no hay nada, está todo. Que el vacío no es el fin del camino, sino su comienzo. Que el universo entero, con su inmensidad, su misterio y su esplendor, no es más que una forma en la que la nada canta su canción. Comprender el vacío es, al final, comprendernos a nosotros mismos, porque lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos, no es distinto del espacio silencioso del que surgió el cosmos. Todo lo que existe, desde la más diminuta partícula hasta la mente que ahora reflexiona sobre estas palabras, es una expresión del mismo suspiro cuántico, un eco del vacío, donde nada está vacío, y todo está lleno de todo.